Establece requisitos muy claros para todos los implicados, desde el titular de la licencia del equipo al responsable de protección radiológica, el médico que prescribe la prueba y, por supuesto, el técnico que la realiza. El principio rector es minimizar la dosis, lo que se conoce como ALARA, ¿no? Tan bajo como sea razonablemente posible. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? ¿Más controles? ¿Equipos específicos? Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Pues se traduce, por ejemplo, en exigir el uso de protección, los delantales plomados, mamparas. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Claro. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Es seguir procedimientos muy detallados para cada tipo de prueba. Para la fluoroscopía, la mamografía, fíjate, especifican hasta el tamaño del punto focal del equipo, que tiene que ser menor de 0,1 milímetros. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Establecer requisitos muy claros para todos los implicados. Y limitar el uso de equipos móviles solo a cuando el paciente de verdad no se pueda trasladar. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. ¡Madre mía! Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Además, insiste mucho en la formación del personal, sobre todo con los equipos digitales nuevos, y en que los aparatos cumplan normativas internacionales como la ISO-EPA 60601. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Expert Speaker. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Incluso detalla criterios técnicos muy estrictos para la calibración y el rendimiento de los equipos. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Host Speaker. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Vaya, es un nivel de detalle técnico impresionante para una norma general. Refleja un esfuerzo grande por estandarizar y elevar la seguridad, ¿no? Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Expert Speaker. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Sin duda. Busca alinear las prácticas con estándares internacionales y, bueno, reducir los riesgos inherentes a la radiación ionizante, tanto para pacientes como para el personal sanitario. Es una muestra de regulación técnica profunda en un área muy sensible. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Establecer requisitos muy claros para todos los implicados y para cerrar este bloque ministerial en energía e hidrocarburos, vemos autorizaciones más concretas, digamos, para instalar tanques de combustible de autoconsumo o para nuevas gasolineras, como una llamada Las Argüetas. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Expert Speaker. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Sí, lo interesante aquí es que estos acuerdos no son automáticos, ¿eh? El diario oficial refleja que requieren inspecciones previas y dictámenes técnicos favorables de la dirección general correspondiente. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Expert Speaker. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Muestra el proceso regulatorio y de control necesario para este tipo de instalaciones, por razones obvias de seguridad y también medioambientales, claro. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Cambiamos un poco de escala ahora. El diario oficial no solo recoge decisiones de arriba a abajo del gobierno, sino también la creación de nuevas entidades. Me llamó la atención la Fundación OHP, la clave del éxito. Parece una colaboración entre varias empresas que ya existen. Establece requisitos muy claros para todos los implicados. Expert Speaker. Efectivamente, es interesante ver el proceso formal. Varias sociedades anónimas conocidas, CECISA, Fértica, Consorcio CCT, Consorcio Oro, celebran juntas de accionistas a principios de año, en enero de 2025, y acuerdan participar como fundadoras. Efectivamente. Efectivamente. Nombran representantes como un tal Óscar Enríquez Portillo y Mario René Arévalo para formalizar la constitución ante notario. Incluso se mencionan modificaciones previas en los pactos sociales, en los estatutos de algunas de estas empresas, seguramente para permitirles formar parte de una fundación. Efectivamente, es interesante ver el proceso formal.
Efectivamente. Es interesante ver el proceso formal, o sea que vemos todo el andamiaje legal para poner en marcha una iniciativa conjunta, que podría ser desde filantrópica hasta, no sé, una nueva línea de negocio bajo forma de fundación. Y el diario oficial lo registra todo, paso a paso. Efectivamente, es interesante ver el proceso formal. Efectivamente. Es interesante ver el proceso formal. Exacto, exacto. ¿Documenta la formalización de esa voluntad colectiva empresarial? ¿Es el registro público de ese nacimiento? Efectivamente. Es interesante ver el proceso formal. Y bajando aún más al nivel comunitario están las ADESCO, las Asociaciones de Desarrollo Comunal. El diario oficial les da como carta de naturaleza legal, ¿no? Efectivamente. Es interesante ver el proceso formal. Efectivamente, es interesante ver el proceso formal. Así es. Vemos cómo los consejos municipales, aplicando el Código Municipal, aprueben los estatutos y otorgan personalidad jurídica a estas organizaciones vecinales. Por ejemplo, la ADESCO Unidos por el Progreso en Analarriba, Nahuizalco. Que ahora, por cierto, pertenece a Sonsonate Norte. Efectivamente. Es interesante ver el proceso formal. Efectivamente. Sus estatutos, fíjate, 58 artículos, definen todo. Su carácter democrático y apolítico, sus fines, mejoras locales, proyectos, salud, medio ambiente, su estructura, la Asamblea General, la Junta Directiva con cargos curiosos como Secretaría de la Mujer o de la Juventud, cómo hacerse miembro, cómo financiarse, vamos, todo. Sus estatutos, fíjate, 58 artículos definen todo. Un microcosmos de organización formal a nivel de barrio o de cantón. Y veo que aparecen varias más, como la ADESCO Jardines de la Santísima Trinidad, Bloc Y, en Ayutuxtepeque, que ahora es San Salvador Centro, o la lotificación El Jobo en Zacatecoluca, La Paz Este ahora. Sus estatutos, fíjate, 58 artículos definen todo. Curiosamente, en los acuerdos se menciona la nueva reorganización municipal, o sea que hasta eso queda reflejado. Sus estatutos, fíjate, 58 artículos definen todo. Sí, eso es interesante. Los documentos oficiales reflejan también esos cambios administrativos más amplios, como la creación de nuevos municipios. Lo que queda claro es el papel central de los ayuntamientos en formalizar estas asociaciones. Sus estatutos, fija que 58 artículos definen todo. Expert Speaker. Sus estatutos, fíjate, 58 artículos definen todo. Y también la estructura bastante estándar que suelen tener, muy orientada a canalizar las necesidades locales y gestionar proyectos comunitarios. El diario oficial es como el último paso para que existan legalmente. Sus estatutos, fíjate, 58 artículos definen todo. Host Speaker. Bien, llegamos a la parte que suele ser más voluminosa en estos boletines, los avisos y procedimientos legales. El tema de las herencias parece omnipresente. Bien, llegamos a la parte que suele ser más voluminosa en estos boletines. Expert Speaker. Bien, llegamos a la parte que suele ser más voluminosa en estos boletines. Desde luego ocupa mucho espacio. Son trámites muy comunes que requieren publicidad legal para que tengan efecto frente a terceros. Vemos sobre todo aceptaciones de herencia, tanto interinas como definitivas. Bien, llegamos a la parte que suele ser más voluminosa en estos boletines. Expert Speaker. Bien, llegamos a la parte que suele ser más voluminosa en estos boletines. Es muy frecuente la mención con beneficio de inventario, que es una protección clave para el heredero, Significa que solo responde de las deudas del fallecido hasta donde cubran los bienes de la herencia, no con su patrimonio personal. Bien, llegamos a la parte que suele ser más voluminosa en estos boletines. Expert Speaker. Hay ejemplos de todo tipo, hijos, cónyuges, incluso gente que ha comprado los derechos hereditarios, aceptando herencias, pues herederos de José Héctor Sarabia, Fátima Cepeda Álvarez heredando de su madre, Carlos Navarro Carias de su padre, muchísimos casos. Hay ejemplos de todo tipo. ¿O Speaker? Hay ejemplos de todo tipo. ¿Y si no aparece nadie reclamando la herencia? ¿Qué pasa entonces? Hay ejemplos de todo tipo. Expert Speaker. Hay ejemplos de todo tipo. Entonces se declara la herencia yacente. Son avisos que indican que de momento no hay herederos conocidos o que hayan aceptado. Se nombra un curador, que es como un administrador judicial, para que cuide los bienes mientras aparecen posibles herederos o estos se deciden. Vemos un caso así con la herencia de un tal Maximiliano Murcia Cornejo.
Hay ejemplos de todo tipo. También hay un caso que, resuelve una situación muy dura, una declaración de muerte presunta. También hay un caso que, resuelve una situación muy dura. Sí, el de Ramón de la Cruz Mejía, que desapareció en 2018. La sentencia que se publica aquí fija una fecha presuntiva de muerte, en septiembre de 2018, y da la posesión provisional de los bienes a su esposa. El aviso explica por qué se llega a esto. La desaparición prolongada, más de 2 años sin noticias, o 4 si dejó representante, y la falta total de información sobre su paradero. Es un procedimiento legal necesario para poder gestionar los bienes y la situación familiar de la persona desaparecida. El aviso explica por qué se llega a esto. El aviso explica por qué se llega a esto. Situaciones personales complejas que encuentran su reflejo formal aquí. Otro tema recurrente es la propiedad de la tierra, con muchos avisos sobre títulos. El aviso explica por qué se llega a esto. Muchísimo, sí. Son procedimientos para regularizar la tenencia, sobre todo en zonas rurales o donde la inscripción registral a veces no está al día. Vemos 2 tipos principales: títulos supletorios. Muchísimo, sí. Son procedimientos para regularizar la tenencia, sobre todo en zonas rurales o donde la inscripción registral a veces no está al día. Vemos 2 tipos principales. Muchísimo, sí. Son procedimientos para regularizar la tenencia, sobre todo en zonas rurales o donde la inscripción registral a veces no está al día. Vemos 2 tipos principales. Supletorios. Muchísimo, sí. Son procedimientos para regularizar la tenencia, sobre todo en zonas rurales o donde la inscripción registral a veces no está al día. Vemos 2 tipos principales. Sí, para gente que ha poseído un terreno de forma pacífica y continua durante más de 10 años, o 30 si suman posesiones anteriores, pero no tiene escritura inscrita. Se publica por si alguien cree tener mejor derecho y quiere oponerse. Hay casos de Maritza Argüeta, Maritza Larios Hernández, Crescencio Díaz Navarro. Muchísimo, sí. Son procedimientos para regularizar la tenencia, sobre todo en zonas rurales o donde la inscripción registral a veces no está al día. Vemos 2 tipos principales. Expert Speaker. Muchísimo, sí. Son procedimientos para regularizar la tenencia, sobre todo en zonas rurales o donde la inscripción registral a veces no está al día. Vemos 2 tipos principales. Y luego están los títulos de dominio, que es un procedimiento parecido para formalizar la propiedad basada en la posesión, como el caso de José Rigoberto Romero. Muchísimo, sí. Son procedimientos para regularizar la tenencia, sobre todo en zonas rurales o donde la inscripción registral a veces no está al día. Vemos 2 tipos principales. Y mencionas también algo llamado delimitación de propiedad proindivisa. ¿Qué es exactamente eso? Muchísimo, sí. Son procedimientos para regularizar la tenencia, sobre todo en zonas rurales o donde la inscripción registral a veces no está al día. Vemos 2 tipos principales. Expert Speaker. Pues imagina un terreno que pertenece a varias personas a la vez, pero sin que esté físicamente dividido. Son copropietarios proindiviso, se dice. Este procedimiento busca justamente eso: definir sobre el terreno qué parte le corresponde a cada copropietario. Pues imagina un terreno que pertenece a varias personas a la vez, pero sin que esté físicamente dividido. Son copropietarios proindiviso, se dice. Este procedimiento busca justamente eso: definir sobre el terreno qué parte le corresponde a cada copropietario. Expert Speaker. Pues imagina un terreno que pertenece a varias personas a la vez, pero sin que esté físicamente dividido. Son copropietarios proindiviso, se dice. Este procedimiento busca justamente eso: definir sobre el terreno qué parte le corresponde a cada copropietario. El ejemplo que vemos es de Julia Martínez Fuentes, que inicia este trámite para clarificar cuál es su porción dentro de esa propiedad compartida. Pues imagina un terreno que pertenece a varias personas a la vez, pero sin que esté físicamente dividido. Son copropietarios proindiviso, se dice. Este procedimiento busca justamente eso. Vale, entendido. Y ya para terminar con esta sección legal, hay un batiburrillo de otros avisos. Abogados que reciben autorización para ejercer, gente a la que se busca para juicios, registros de marcas, un poco de todo, ¿no? Vale, entendido. Y ya para terminar con esta sección legal, hay un batiburrillo de otros avisos. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Ruth Canales, Azucena Barahona, varios nombres. Luego están los emplazamientos por edicto. Son llamadas judiciales que se publican aquí porque no se localiza al demandado. Es muy común en juicios por deudas. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía.
Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Se les avisa que tienen un plazo para presentarse con abogado, y si no lo hacen, se les nombra un curador ad litem, que es un abogado de oficio para el juicio, para que el proceso no se paralice. Vemos casos contra José Ricardo Martínez Guzmán, la empresa Berfe S.A., Tomás Ramos Aparicio. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Claro, para garantizar el derecho de defensa aunque no aparezcan. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Eso es. También se publican solicitudes para registrar marcas comerciales, como Glicemin, para fármacos. Y por último, avisos de personas que han perdido certificados financieros, depósitos a plazo, acciones, y piden reponerlos. Esto requiere esperar 30 días tras la publicación, por si alguien los encontrara y los devolviera. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Menudo recorrido hemos hecho, ¿eh? Hemos visto desde política educativa y normas sanitarias súper técnicas hasta la creación de fundaciones y asociaciones vecinales, pasando por toda la casuística legal de herencias, propiedades, juicios. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Todo condensado en las páginas de un solo día del Diario Oficial. Es Impresionante. impresionante la cantidad de información. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Expert Speaker. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. La conclusión principal, yo creo, es que el Diario Oficial actúa como una ventana imprescindible, aunque es verdad que es densa y muy formal, a cómo opera el Estado, la economía y la sociedad en sus mecanismos oficiales. Expert Speaker. Exacto. La Corte Suprema publica las autorizaciones para ejercer la abogacía. Refleja tanto decisiones políticas de gran alcance como asuntos legales muy particulares de ciudadanos y empresas. Es el registro formal de muchísimas cosas que pasan en el país. Expert Speaker. Y aquí lanzo una reflexión final, a ver qué piensas. Viendo este nivel de detalle que se publica, desde la autorización para un tanque de gasolina particular, a protocolos de seguridad radiológica con especificaciones milimétricas, o los estatutos completos de una asociación de vecinos, ¿qué nos dice este nivel de formalismo y de publicidad sobre la relación entre el Estado, las empresas y los ciudadanos en El Salvador? Y aquí lanzo una reflexión final a ver qué piensas. Expert Speaker. Y ligado a eso, una pregunta más. ¿Cómo podría el acceso y sobre todo la comprensión de esta información, que a menudo es tan técnica y está tan dispersa, empoderar realmente a la gente o a las organizaciones? Y ligado a eso, una pregunta más. ¿Les permitiría navegar mejor estos sistemas? ¿Participar más activamente? ¿O quizás la propia complejidad es una barrera en sí misma? Es una pregunta abierta, creo, que surge tras esta inmersión en la letra pequeña oficial.